en relación a estos cambios, quería preguntarte un poco sobre la pandemia, sobre si hubo algún antes y un después en la manera de que tú trabajas, en la manera que tú desarrollas la investigación, o siguió igual, no hay algún cambio, no hay ningún cambio específico. Es una súper buena pregunta. Yo creo que a todos la pandemia nos marcó y también en la academia nos marcó, bueno, aparte de ser años muy En difíciles, Chile, estallido social, sí, de pandemia. mucho trabajo. A mí una cosa que me pasó en la pandemia fue que yo volví a Chile bueno, gané el concurso en la Universidad Alberto Hurtado en octubre del 2016, si mal no recuerdo, y yo desde ese entonces había estado yendo bastante a Alemania, invitada a alguna conferencia, o yo postulaba un fondo, ventanilla abierta o algo así para ir a alguna conferencia. Mi marido también, estábamos yendo como unas 2 veces al año, incluso a veces 3, y de repente con la pandemia como que el mundo se agrandó y viajar se transformó en una utopía, digamos. O sea, yo vi cómo yo iba a ir, por ejemplo, en marzo, iba a ir en julio, y fueron cayendo una tras otra los proyectos en los que uno iba a ir. Eh, y fue también, pero la parte positiva es que fue un momento para darse cuenta de valorar todo lo que uno tiene en el lugar donde uno está y en el que uno puede también trabajar y hacer una puerta. Entonces fue como de alguna manera aprender a valorar lo que uno tiene al darse cuenta que muchas cosas son tan inciertas. Y por otra parte también yo creo que la parte buena es que aprendimos igual nuevas formas de encontrarnos. A mí, por mis temas de investigación también, para mí es muy importante el contacto con colegas que están en otros países, porque a mí me interesan mucho los temas que tienen que ver con circulación internacional de la música, con una historia que no esté pensada tan desde la nación, sino quizás desde un ámbito un poquito más transnacional. Y ahí, bueno, el contacto con colegas de otros países es esencial. Ver qué están investigando ellos, desde dónde están ellos descubriendo nuevas cosas que uno pueda compartir. Entonces, bueno, aprender todo este tema de reunirnos online, hacer coloquios online, hacer reuniones online, la verdad es que fue algo muy lindo porque lo seguimos haciendo hasta ahora. O sea, ahora por fin podemos afortunadamente encontrarnos en vivo, pero también está la posibilidad de realizar algunas actividades online, y la verdad es que eso sí ha sido un aporte a su manera. Por supuesto, como que la pandemia validó como el mundo digital, se podría decir, Sí, ¿cierto? sí. Antes, hacer un magíster online siempre era mal visto, ¿cierto? No tenía la misma como peso que un magíster presencial, pero ahora hay muchos programas, ¿cierto? Académicos que son online y que funcionan perfectamente. O sea, ¿cierto? Hay como algo de eso de la pandemia que nos hizo más digitales, Sí, parece, ¿cierto? Después de... absolutamente, absolutamente. Daniela, me gustaría también ahora conversar un poco de lo actual, qué estás haciendo, no tan actual tampoco, pero cuáles han sido tus proyectos dentro de estos años. Sí, bueno, a propósito de la pandemia, yo en pandemia terminé un proyecto Fondesit de iniciación, bueno, en el que tú también Perfecto, sí, participaste, excelente. haciendo ahí un valioso aporte en lo que fue como un producto B que salió de ese proyecto, porque la verdad es que también en el sistema de proyectos Fondesit lo que más se espera que uno produzca son publicaciones. Cosa que, bueno, yo también hice, pero a mí me gustó mucho poder lograr a través del proyecto y los recursos que tenía armar una base de datos online de conciertos doctos realizados en Chile en la segunda mitad del siglo XX. Y esa plataforma que quedó muy útil para la investigación, encuentro yo, porque ahí, bueno, hubo todo un equipo, así como tú participaste, participaron otros investigadores, pero participaron también 2 ingenieros, que fueron Johnny Rebeco y Juan Pablo Gil, y gracias también al aporte de ellos en aterrizar las cosas que nosotros nos Exacto, imaginábamos de Big manera Data, por más, ejemplo. claro, el tema más, nosotros lo teníamos quizás más desde nuestra visión más humanista del mundo, Exacto. ellos lo aterrizaron, digamos, en programación. Y gracias a eso la base de datos tiene la posibilidad de explorar todos los datos subidos con diversos filtros. Entonces,
Y bueno, esa plataforma quedó operativa y en los siguientes proyectos que yo he hecho, yo igual he tratado de ocuparla y de sacarle partido. Ya, bien. Entonces, claro, en pandemia yo postulé un proyecto Fondart de investigación Ya. que fue de la convocatoria 2020, o sea, para que partiera el 2021, que ya lo estamos casi cerrando. El proyecto se llamó Biografías de Intérpretes Doctos en Chile, folio 583750, igual lo digo porque hay que agradecer como Sí, corresponde totalmente. al Fondo de la Música por ese apoyo. Y en el fondo, al armar la base de datos, nosotros vimos que ya uno podía conseguir las informaciones de conciertos que se hicieron en Chile a lo largo de décadas, de los cuales uno ya no sabía que se habían hecho. Y eso sirvió para reconstruir un poco una escena de la vida musical chilena que estaba un poco olvidada o invisibilizada. El tema era que al ver, por ejemplo, el repertorio chileno que se hizo en la década del 70, del 80, uno lograba llegar a informaciones sobre los compositores chilenos que hicieron esas obras y algunas compositoras mujeres puntuales como Cecilia Cordero, Leni Alexander. Pero ya cuando uno quería ver las informaciones sobre los intérpretes que tocaron el repertorio, no había nada. ¿Tú también te acuerdas? Me pasó buscando un nombre para tratar de hacer una biografía y nada de nada. Claro, buscábamos y con suerte, a veces cuando la persona ya había fallecido, la revista musical chilena publicaba un in memoriam, que se llama esa sección, donde alguien escribe un pequeño artículo sobre algún importante intérprete que falleció. Pero eso pasa con algunos intérpretes y sería. Entonces, el único caso de intérpretes de los cuales tenemos mucha documentación son los que fueron galardonados con el Premio Nacional de Artes Musicales. Ya, perfecto. Que han sido muy pocos. O sea, Juan Pablo Izquierdo, por ejemplo, Víctor Teva, Elvira Savi, Carmen Luisa Letelier, pero ahí son, digamos, muy poquitos los intérpretes en comparación con los creadores, con los compositores que han sido galardonados con este premio. Entonces el proyecto, la verdad, fue, en cuanto a sus objetivos, fue bien pragmático. La idea fue escribir biografías de intérpretes doctos chilenos. Nos comprometimos con 50 biografías, 30 de mujeres y 20 de hombres, justamente pensando en visibilizar más la labor femenina por sobre la masculina. Y a lo largo del proyecto también se vio que era importante hacer biografías, por así decirlo, de agrupaciones, no solo de personas. Ya. Entonces, por ejemplo, se escribieron biografías del Sintagma Musicum, del grupo de percusión de la Universidad Católica, está ahora en proceso una biografía del ensamble Bartók, o sea, bien variado, bien variado. Entonces, en esta base de datos de conciertos va a haber una sección donde van a estar online las biografías. Y la idea es que si más investigadores quieren sumarse, están trabajando sobre alguien y quieren publicar la biografía, van a estar online accesibles. Entonces, claro, es como un buen recurso ese para... Claro, y bueno, a través de esta búsqueda, porque que implicó mucha historia oral, o sea, ir a entrevistar a los intérpretes o los que ya estaban fallecidos, a sus familiares directos. A través de eso naturalmente volvió a aparecer muchísimo material. Entonces hemos vuelto a subir más conciertos a la base de datos, pero bueno, es imposible subirlo todo porque hay casos, por ejemplo, como el del trío Arte, que fue un trío que hizo una trayectoria internacional impresionante. Y ahí hay una cantidad de programas de conciertos enormes y mucha prensa publicada en distintos países del mundo. Entonces estamos tratando de subir adjuntos varios de esos documentos, cosa que si a futuro alguien quiere hacer, por ejemplo, una tesis sobre el trío Arte, tenga un lugar donde ya haya una biografía más bien de corte enciclopédico, pero también mucho material por si quiere profundizar en alguna u otra línea. Exacto. Y es una fuente aparte también respaldada, no es como buscar por cualquier página, por lo menos ya las fuentes, ¿cierto? Sí, claro. Institucional, ¿cierto? Efectivamente, y ahí, bueno, yo estoy haciendo una edición de todas las biografías, o sea, pasan, digamos, por una edición académica. Estamos comprobando también, digamos, las informaciones que ahí están, porque también pasa que
alguien publica un artículo en prensa y ahí aparece un error y después eso se sigue replicando. Totalmente. Empezaba la revista Música Chilena, aparte también el tema de la curaduría de los datos Es muy complejo, claro. ¿cierto? Entonces la idea es intentar... Ahora, hemos visto también que cuando uno escribe biografías de personas, la memoria es frágil. Totalmente. Siempre va a haber un momento en que algunas cosas imposible dar con el dato concreto de cuándo la persona empezó a trabajar, por ejemplo, en tal parte, porque ya no hay registro de ese año, la persona no se acuerda porque ya es muy mayor. Y eso también lo estamos, digamos, en el artículo que vamos a sacar un artículo en la sección de documentos de la revista musical chilena, que es más bien una especie de reporte contando cómo fue la experiencia de hacer este proyecto, que fue, bueno, junto a Constanza Toledo y a Sergio Araya, y ahí vamos a contar un poco cuáles fueron los desafíos, las cosas que se podrían profundizar, y ahí también estamos siendo bien transparentes con ese tipo de cosas, o sea, que hay un momento donde son vidas de seres humanos, y hay cosas que es imposible, digamos, de un punto de vista positivista decir sí, todo lo que ahí dice es 100% la verdad y nada más que la verdad, porque hay un porcentaje de subjetividad que va tanto en el investigador como en el investigado, que no puedes pasar arriba de eso. Totalmente. Y las fuentes, por ejemplo, de un relato de la mamá de la persona como del abuelo, y pueden haber ya diferencias en ese mismo relato, entonces ¿en qué nos quedamos? ¿Cierto? Claro, claro, pero bueno, igual esa subjetividad a veces te cuenta otras cosas. Por ejemplo, la experiencia fue también como bien de que la parte afectiva, emotiva es muy importante. Uno suele escribir como muy, o uno piensa la biografía tradicional, es como que intenta ser muy neutra, como vivió acá, hizo esto, se ganó este premio, después no sé qué. Pero la verdad, a veces la biografía de una persona ha estado muy marcada, por ejemplo, por sus relaciones afectivas, qué sé yo, la carrera del hombre por la carrera de la mujer o viceversa, o de la pareja. Más aún en casos, por ejemplo, de relaciones de minorías sexuales, eso jamás se ha escrito en cuanto a los intérpretes doctos chilenos. Entonces ahí hay un montón de temas que en cada biografía hubo que ver cómo podemos enfocarla, qué se puede contar, qué piensa el biografiado si es que aún está vivo. Interesante, es como igual volver a hacer una relectura de cómo escribir las biografías, igual, ¿cierto? Encontrar otros datos que no son necesariamente los que se usan siempre normalmente, sino tratar de encontrar otros detalles. Sí. Me acordé mucho de la conferencia de Alejandro Madrid. Sí, sí. Me acuerdo que parece hablar sobre el tema de la antibiografía, ¿cierto? De encontrar esos otros datos que no están dentro de la historia, ¿cierto? Normal, formal. Absolutamente, eso, bueno, igual fue bastante inspirador para el proyecto. Eso después se publicó en la revista argentina de musicología. Él editó un dossier sobre escribir biografías en América Latina. No recuerdo ahora el título, pero donde él, esa conferencia que cuando estuvo invitado el Alberto Hurtado, en base a eso le escribe un artículo, y después hay artículos de algo así como 4 investigadores más sobre biografías de distintos tipos de música. Entonces sí, eso fue bien interesante y también deja mucho que pensar y reflexionar. Exacto, de cómo estamos escribiendo la historia, de cómo estamos escribiendo la historia de nuestros artistas, músicos, investigadores, ¿cierto? Se está desconstruyendo todo. Sí. Bueno, ya como para finalizar, ya Daniela, algunos tipos de palabras finales, algún consejo también para los que nos están escuchando, los jóvenes investigadores, investigadoras también que están ahí, no saben a veces si me dedico a esto, si es un buen camino, ¿no? Sí, hay un detallito que me faltó mencionar, que es el nuevo proyecto, pero que está recién partiendo, que es un proyecto Fondesit regular, el proyecto 122792, para también haber dicho el folio, que se llama El serialismo en América Latina como técnica cultural. Y ahí yo volví un poco a mis orígenes como del doctorado, investigando las vanguardias latinoamericanas, pero ese proyecto está recién empezando, digamos, empezó en abril, y lo quería mencionar también porque ahí una cosa bien bonita es como el énfasis en lo latinoamericano, que también a mí me parece que es bueno decírselo incluso también a los jóvenes investigadores,
que está súper bien trabajar sobre música del propio país, pero también es interesante a veces poder combinar casos de estudio de distintos lugares de la región, o sea, ahí yo voy a hacer algo en relación a Argentina y también un poco a los países del norte. Estoy, gracias a la colaboración con Susan Campos Fonseca en Costa Rica. Y eso está súper interesante, pero lo otro por lo que lo quería mencionar es que en ese proyecto las teorías con las que yo estoy trabajando tienen que ver con los estudios mediales, que es un ámbito un poco que recién se está abriendo más en lo que es la musicología quizás en Chile o en América Latina, y que tiene que ver no con lo medial pensado desde los medios de comunicación, sino pensando en la condición medial de los objetos de estudio. Digamos que es una paleta bien amplia de posibilidades. Entonces yo estoy pensando en las técnicas de composición como un medio que te condiciona el cómo componer. Es como un mecanismo, ¿no? Que tiene su propia operatividad y que te condiciona un poco lo que se puede hacer, lo que no. Y que lo interesante que tiene es que también han generado no solo adeptos, sino también rechazo. Hay gente que se niega a ocupar un determinado mecanismo a la hora de componer, y a veces esas reacciones son hasta súper emocionales, como no, jamás vamos a permitir que en nuestro país haya obras que sean de tal manera porque eso no está bien. Entonces eso es bien interesante de explorar, y tiene que ver con que en mi universidad se creó un centro de estudios mediales que es un proyecto interdisciplinario. Entonces ahí los distintos departamentos de la Facultad de Filosofía y Humanidades están un poco colaborando, y eso yo lo encuentro súper enriquecedor, como encontrar un espacio donde uno puede dialogar con los colegas que son de filosofía, de letras, de arte, de historia. O sea, por ahí creo que hay complementar miradas, ¿cierto? complementar miradas, de estudio, que es algo que a mí me parece también súper interesante y súper bueno que se haga más de lo que se hace. Súper, ¿no? Y interesante lo que estaba hablando sobre el serialismo, que justamente, o sea, es una técnica que siempre ha generado cierto nivel de conflicto por ser tan cerrada, ¿cierto? Y cómo los compositores latinoamericanos también tomaron este tipo de lenguaje y lo transformaron algunos a su poética, ¿cierto? Adaptándolo. Eso es lo más interesante, creo yo, justamente que hay una lectura como que fuera una receta de cocina, por así decirlo, pero en realidad los compositores latinoamericanos lo han adaptado a su manera y lo han tomado en la medida en que les ha servido. No es como algo que los haya pauteado, sino que la poética del compositor siempre sigue siendo la poética del compositor, y ahí es bien interesante ver casos donde la aplicación de la técnica es súper diversa. Exacto. Gustavo Becerra tenemos acá el ejemplo, claro, ¿cierto? De cómo él también adaptó su... Sí, él está en el caso de estudio chileno con sus alumnos de lo que se llamó el Taller 44, pero bueno, ese sería ya un tema para hablar como 3 horas más, y que está recién empezando a perfilarse, pero sin duda va a ser súper interesante. Y bueno, volviendo a lo otro que tú decías para las nuevas generaciones, yo creo que bueno, si les interesa investigar, creo que necesitamos, por ejemplo, en esta área en la que yo he trabajado más, que es más bien desde la segunda mitad del siglo XX, música docta, contemporánea, los intérpretes doctos, pero también los compositores, la manera en que en América Latina algunas ideas que también se desarrollaron en otros continentes, se apropia América Latina de ellas, las transforma, etc. En ese ámbito nos faltan muchos refuerzos. Ya, perfecto. La verdad es que afortunadamente, luego de 5 años, igual puedo decir, hay algunos investigadores más con los que uno puede dialogar. Hay también estudiantes y egresadas del Magíster en Musicología Latinoamericana que están también investigando en esta área. Por ejemplo, en mi proyecto actual está como asistente de investigación Constanza Raño, y como co-investigador Gonzalo Martínez, que trabaja en Talca. Entonces, y aparte, bueno, uno ve, ¿no?, también en los temas de tesis que traen algunos nuevos estudiantes y todo, que
hay un potencial de que se siga interesando más gente, pero sí necesitamos refuerzos. Perfecto. Entonces, ya saben, ya, por Sí. favor, estudien musicología. Hay campo, ¿cierto? Hay un campo y nos falta, la verdad, para lo que es el estudio de las músicas más contemporáneas, muchos más investigadores que quieran sumarse a reflexionar, a estudiar distintos tipos de estética, porque ahí, bueno, y es un campo súper entretenido, o sea, lo que es el pensamiento contemporáneo en las artes, la verdad es que es muy entretenido, entonces no habría por qué no... Da para mucho, Sí, ¿cierto? sí. Da para mucho. Bueno, Daniela, quería agradecerte, excelente entrevista, también por viajar acá a Valparaíso, siempre Sí, puede ser encantada. complejo. No nos veíamos hace mucho tiempo, Sí. ¿cierto? Después de mucha pandemia, estallido social y todo. Así que agradecido que el equipo también te agradece por la excelente entrevista y esperamos en otra jornada hacer algo similar. Así Sí, que, muchísimas gracias a ti, a Sima, a todo el equipo. La verdad es que sí, estuvo muy entretenida la conversación y bueno. hubiéramos podido seguir hablando mucho rato Sí, más. no, esto da para largo. Yo creo que después vamos a seguir conversando acá. Eso. Así que muchas gracias a todos y a todos y lo esperamos para una nueva edición del ciclo de conversatorios Mujeres Chilenas en la música, el arte sonoro y las nuevas tecnologías. Así que gracias y lo esperamos. Adiós. Chao.